Miren, traigo aquí a un joven intelectual a su corta edad, porque de conocimiento no se queda atrás en múltiples temas que puede tratar con nosotros. Hoy quise invitarle, ustedes saben que allá, en la otra parte del mundo, en el otro continente, lo que se habla es de exilio, de maltrato, de bomba, de dron, de disparos y de otro tipo de irregularidades en la vida del ser humano que nadie en esta parte del mundo quisiera tener. Estamos hablando, por ejemplo, de la situación de Rusia, Ucrania, Israel, los países en guerra. Y he traído al programa a Juan Molina para que conversemos un poquito de esta situación, porque hay que hablar de todo como somos aquí por fuera y por dentro. Señor, ¿cómo se siente? Buenas noches, primeramente a toda la televidencia que en este momento nos sintoniza. Muchas gracias a ti, Rafael, por permitirme tener este espacio en tu programa, desglosando cada uno de los temas de interés que hay en la actualidad. Sí, te veo preparado. ¿Por qué? ¿Qué podríamos decir en el punto que está esta situación de Rusia y la guerra? Hemos visto que a pesar de la postura aislacionista del presidente Donald Trump, de que una guerra que ya lleva varios años en ejecución, Estados Unidos ha tenido que destinar más de 200 mil millones de dólares y no ha habido solución. Entonces, el presidente Donald Trump hace unos días atrás estuvo reunido en la península de Alaska, sí, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el cual se estuvieron dialogando ciertos tipos de puntos y hemos visto que los diálogos de paz han avanzado. Y esperamos que sea un problema que se resuelva. Muchas personas han tenido una postura muy radical, dicen que Ucrania es un país independiente y tiene todo el derecho de aliarse a la OTAN. Pero si nos remontamos unos 50 años atrás, también aquí teníamos el mismo problema con Cuba, cuando la crisis de los misiles, cuando Cuba tenía una alianza con la Unión Soviética y quería albergar armas nucleares. Entonces Estados Unidos se opuso porque supondría una amenaza a la integridad territorial de los Estados Unidos, pues así también representa una amenaza para el territorio ruso que Ucrania forme parte de la OTAN y que a varios kilómetros de Moscú pues hayan bases nucleares. Entonces, para tener más ideas sobre ese particular, hubo un político y un doctrinario británico que se llamó Herford Mackinder, que estableció la teoría del Heartland para establecer cuál es el conflicto, cuál es el génesis de por qué gran parte de los países se han vivido a lo largo de la historia en conflicto por el control del Mar Negro, porque decía que quien tuviera el control del Mar Negro y esa zona de Eurasia iba a tener el control del mundo. Y ahí es que ha tenido ese génesis, ese conflicto entre la parte oriental y la parte occidental. Randy, el principal de los Estados Unidos, y está haciendo sustituciones e incluso en algunos puntos de mando Donald Trump, porque por un lado se habla de paz y por el otro se dan señales de poderío. Así es. Muchas personas han rumorado de que se han sostenido ciertos pactos. Hasta el Pentágono se le está cambiando. Se ha tenido ciertos pactos desde la región del Donbass y otras regiones más del sur de Ucrania para que pasen a Rusia, pero han sido rumores, pero oficialmente todavía no se ha externado ningún tipo de comunicado oficial. ¿Cuál es la situación de Israel? El conflicto de Israel oscila un poquito también relacionado con el conflicto de la geopolítica mundial, específicamente la parte territorial, que ese es un conflicto que no es de hoy día, ese conflicto de Rusia y Ucrania, al igual también que Palestina e Israel, son conflictos que llevan décadas, pero más el de la franja de Palestina o la franja de Gaza, como muchos le dicen, sí, la de Gaza, e Israel. Había unos drones volando
Eso es la madrugada de hoy. Así es, Y así que es. fueron derribados. Sí, ha sido un conflicto que desde madrugada, día y noche se ha mantenido incesante, pero los grupos terroristas de Hamas han intentado seguir el conflicto, pero las fuerzas de paz han sostenido ciertas negociaciones entre las partes representantes de Israel y de la Franja de Gaza. Yo entiendo que el fanatismo religioso no va a poder resolver, porque los judíos dicen que esa parte de la Franja de Gaza le pertenece a ellos. Hay una parte que aboga y que desearía que se produzca otra guerra mundial. Y que se ¿Quiénes se extinga. encasillan ahí? Muchos, específicamente los que quieren la destrucción de la Franja de Gaza, son los que tienen cierto tipo de adhesión a los cristianos, a los judeocristianos, pero la parte de los islámicos o de la izquierda propugna por la destrucción de Israel. Yo entiendo que ese extremismo no va a resolver el problema. El problema sería, para salir de esa disyuntiva, es que tanto Israel como la Franja de Gaza o Palestina respeten los acuerdos del plan de partición de Palestina que se celebró a finales de la década de los 40. ¿El fanatismo se muestra más en el cristianismo que en el judaísmo? Yo entiendo que de ambas partes. De ambas partes, sí, pero es más poderoso el judaísmo. Bueno, el islamismo... El islámico tiene mucho más gente. Sí, tiene más adeptos. Mucho más adeptos. Sobre todo en Medio Oriente, pero la resolución de la ONU, la 181, el plan de partición de Palestina, establece claramente los límites fronterizos. Lo que hay es respetar esos límites que se establecieron al momento de que luego del éxodo judío, los judíos se mudaron a su tierra. ¿Y por qué esas franjas, todos estos países han estado en guerra, sobre todo Israel? Yo no he visto en el tiempo que tengo que no hayan tenido, bueno, desde que se declaró la independencia de Israel. Desde que se declaró la independencia no ha habido... No, la guerra del Sinaí o del Canal de Suez, la guerra de los 6 días, del Yom Kippur y la guerra de los 12 días que fue reciente entre Irán. Eso es lo que ha provocado el éxodo de palestinos, de israelitas, y que están distribuidos en todo el mundo. Más o menos se manejan cifras de esto. Hay millones, pero cifras oficiales todavía sería un poquito difícil porque los judíos están esparcidos por el mundo entero y ya hay muchos hasta nacionalizados estadounidenses. ¿Y las instituciones que van en auxilio de las víctimas que pueden llevar medicina, alimentos, se les está dejando hacer el trabajo a esas instituciones altruistas que van a... Ha habido cierta oposición. Porque hay gente que tampoco quiere que se haga eso. No, porque la comunidad europea ha querido extender la mano a Palestina, pero Estados Unidos, como es un aliado número 1 de Israel, ha mostrado cierta oposición a que se llegue a un acuerdo de ayuda hacia Palestina, porque ellos entienden que esa parte de Palestina le pertenece a los judíos, pero entonces Rusia entiende que la parte de Israel le pertenece a Palestina. Juan Molina, a tu edad, ¿cómo es que tú, les estoy tuteando, cómo es que usted a esa edad y un joven de este tiempo tiene tantos conocimientos en este tema que solo manejan los expertos? ¿Qué pasa? Bueno, solo podemos decir que no podemos desconocer los eventos que nos afectan como sociedad y sobre todo como humanidad. Hoy en día las redes sociales, hoy en día lo que es el mediatismo ha copado la mente del ser humano y nos hemos olvidado de las problemáticas que afectan a la sociedad, pero yo entiendo que luchando todos unidos con un pensamiento preclaro de lo que debe de ser una mejor sociedad. Enviamos una señal. Eso es lo que puede resolver los problemas que hoy en día tenemos como mundo, como sociedad. Entonces, antes de que se me vaya, no sé si es que usted se está preparando en política, geopolítica internacional, para por si acaso algún día un gobierno, un presidente le da un decreto para que usted resuelva. ¿Le gusta? ¿Está estudiando? No, actualmente no, pero el estudiante de Derecho, pues por supuesto le dan por Derecho Internacional Público. Pero bueno, ¿usted qué piensa? La pregunta es, ¿usted piensa seguirse preparando en geopolítica internacional? Bueno, cada día Si es geopolítica, la antigua es internacional, pero en geopolítica, en ese tema. Cada día nos hemos preparado más, pero no descartamos que sigamos el estudio continuo de la preparación en materia de geopolítica. Juéguesela.
Hay analfabetos de geopolítica con cargos públicos e incluso con algunos puestos inmerecidos en República Dominicana. Es posible que no están sí. preparados para desempeñar nada. Siempre ocurre eso, de hecho, más bien se ve eso en las tecnocracias, donde la preparación académica es la que prima, pero la República Dominicana, donde existe la parte compromisaria de lo que es el activismo político, siempre se deja de lado la meritocracia y se le da más cabida a lo que es el amiguismo y los compromisos políticos que existen previamente. O sea que aquí a cualquiera se le da un cargo internacional de relaciones exteriores y diplomacia sin que tenga la preparación suficiente. Se lo ganó porque se ganó ese puesto. Así es. Usted está preparado, yo sé que usted... La gente me dice que él se parece a Leonel Fernández. Han dicho eso. Han dicho eso. ¿Tú admiras a Leonel? Bueno, Leonel no es ¿Es tu líder? Vamos a decirlo a la gente. Es nuestro líder político y además... Dentro de los dos políticos que tuvo, o de los tres políticos más grandes que tuvo el siglo pasado, que fue José Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Bosch y Balaguer, los tres grandes intelectuales, hoy el último caudillo, como escribió José Francisco Peña Gómez, se llama el doctor Leonel Fernández, fundador de un partido como la Fuerza del Pueblo, que inició con un 5% y ahora está en un 29%. Es decir, ¿Y qué es un caudillo? Un caudillo más bien ha tenido diversas denominaciones socialmente. Muchos lo han llamado como un militar, como un revolucionario. No, pero en el término perpetuarse en el poder. Pero que quizás... A costa de lo que sea. El término que José Francisco Peña Guava ha querido llamar al traste de un líder genuino que ha fundado un partido en medio de un gobierno, comprando las elecciones y comprando dirigentes y sacar un 30%. ¿Y usted no cree que ya está bueno para Leonel? Las circunstancias dicen que con esas juramentaciones que a lo largo del territorio nacional se han llevado, que el pueblo cree en Leonel todavía, pero también cree en Omar. Yo entiendo que las circunstancias serían las que van a decir. Lo puse en otro tema, pero es evidente que es con Leonel que usted está, no es con Omar. No, yo entiendo Este es de la gente de Leonel, señor. Como partido, la Fuerza del Pueblo está enfocado en un congreso. No, y es la segunda fuerza política. Sí, así es. El sábado 6 fue juramentada la dirección central, tanto a nivel nacional como la dirección central territorial, y en los próximos días se va a estar llevando a cabo la elección de los miembros de la dirección política. ¿Usted tiene alguna posición dirigencial aquí? No, actualmente no, todavía. Mírenlo ahí, él merece un puesto dirigencial en cualquier partido político. Y si está en la Fuerza del Pueblo, enhorabuena, porque los jóvenes deben involucrarse en la actividad política y abrir esa mente, prepararse y buscar soluciones para su país y quizás hasta para el mundo. Dios te bendiga. Pues muchas gracias por tu invitación y les damos un feliz y resto de la noche a toda la televidencia que nos ha sintonizado. Después de esta excelente entrevista o conversatorio con Juan Molina, ustedes nos van a permitir volver con estas recomendaciones. Bueno.